Ok, bueno, entonces el día de hoy vamos a ver todo relacionado con las irregularidades en planta, ¿sí? Pero específicamente con la irregularidad en planta de torsión o torsional, ¿sí? En algún momento dialogamos sobre la necesidad de revisar las columnas de una estructura y hablábamos de que estas columnas están relacionadas con la participación de masa de la estructura, ¿sí? Mañana vamos a hacer un resumen de en qué casos yo debo cambiar columnas específicamente. Hoy vamos a terminar ese tema, ¿sí? No sé si se acuerdan que eso fue un viernes que les explicaba el tema, indicándoles pues que la única forma de aumentar o disminuir, perdón, la torsión era cambiar las columnas de las esquinas de un edificio, ¿sí? Y vamos a recordar un poco qué pasaba en el modelo cuando sucedían esos casos. Entonces, yo les decía que abran un modelo de TAPS cualquiera, ojalá de su proyecto, el de tres pisos, para que vean la información, ¿sí? Bueno, lo primero que tengo que tener en cuenta es que si la estructura es irregular, eso me afecta la revisión dinámica, ¿sí? Y lo vamos a ver mañana. Pero como no hacemos análisis dinámicos modales en este curso, sino simplemente los mostramos, eh, y eso ya es otro tema de otro espacio, la recomendación es que revisemos es si hay irregularidad torsional, ya sea la normal o la extrema, ¿sí? En el caso de que haya irregularidad torsional extrema, pues el caso obviamente que tenemos acá se está presentando, con más razón debo yo detallar lo que estamos haciendo y muy seguramente uno de los primeros modos de vibración de la estructura sea torsional o está girando, ¿sí? Pero bueno, en el caso de estas dos irregularidades lo que vamos a hacer es tener en cuenta el centro de rigidez de la edificación para calcular fuerzas sísmicas y es más, vamos a ver qué TAF ya lo tiene en cuenta, ¿sí? Dos, vamos a verificar ahora las derivas en las columnas de todo el edificio y no en el centro de masa, ¿sí? Y tres, se debe generar el efecto de torsiones en el edificio cuando vayamos a diseñar. Este paso 3 lo voy a explicar, pero es el único que no participa en los ejercicios, porque el paso 3 es de diseño y ustedes no van a diseñar, ¿ok? Sin embargo, pues de todas maneras yo trataré de mostrarles mañana para que ustedes vean qué se debe hacer en el modelo y pues, cuáles son las consecuencias. Desde el punto de vista matemático, el centro de rigidez es una distancia obtenida como la resta entre el centro, perdón, como tenido como el promedio de áreas de todos los elementos estructurales que aportan rigidez al sistema, ¿sí? Pero desde el punto de vista de estática o de equilibrio, el centro de rigidez sale de la división entre la rotación de una fuerza y la rotación de un momento. Pensemos en la siguiente imagen. Si tenemos la rotación generada por una fuerza que entra al sistema, que en este caso es la fuerza estática, más la rotación generada por un momento que llega al sistema, vamos a obtener pues la ubicación del centro de rigidez. En una estructura, el centro de rigidez podemos encontrarlo obviamente con las rigideces de los elementos estructurales, pero debemos tener en cuenta tanto la rigidez de las columnas como las vigas. Nosotros acá vamos a hacer un análisis mucho más sencillo, ¿sí? Y es que el centro de rigidez y centro de masa tienen una diferencia, ¿sí? El centro de masa es el lugar donde realmente se concentra la masa y el centro de rigidez es donde se debería concentrar la fuerza. Esta diferencia la vamos a llamar la excentricidad y vamos a tenerla en cuenta para aplicar las fuerzas que lleguen al sistema. De esta manera no nos preocupamos por calcular el centro de rigidez. Esto se puede hacer para casos de columnas, vigas y losas, que son sistemas pues, que generalmente mantienen un centro de rigidez muy similar al centro de masa. Pero para elementos tipo muro o para sistemas de muros, donde a veces el diseñador y arquitecto no se ponen de acuerdo en la ubicación de las rigideces de los elementos, sí se debe calcular el centro de rigidez por precauciones. Vamos a ver que en ETAPS hay una opción para habilitar ese centro de rigidez o habilitar la excentricidad que tenemos acá. Les voy a abrir el modelo para que lo veamos. Entonces calculamos el centro de rigidez y ahí es donde realmente se aplican las fuerzas, ¿sí? Si se acuerdan, hicimos un ejercicio alguna vez donde calculamos el centro de masa, ubicamos el punto y aplicamos la fuerza ahí, ¿sí? Para el método de Rayleigh.
Pero ya vimos que ETAPS tiene automáticamente creado la fuerza sísmica y aplicada. Específicamente él la aplica teniendo en cuenta esta excentricidad. Entonces, aplicamos las fuerzas y empezamos a revisar si el edificio cumple desplazamientos, que es el siguiente paso. En este caso, las derivas. Si tenemos en cuenta el análisis que estamos haciendo, debíamos entonces aplicar la fuerza en un punto diferente al centro de masa, ¿sí? Como ya dijimos, y calcular pues esa fuerza a través del método de fuerza horizontal equivalente. En el caso de que el edificio sea de más de 6 pisos, deberíamos pasarnos a otro método, ¿sí? A una fuerza dinámica, ¿vale? Que vamos a mostrar mañana. Sin embargo, sea el método de análisis sísmico aplicado, yo debo verificar que el edificio mantenga cierta ductilidad en términos de desplazamientos y estos requisitos están en el título A6 de la norma. Ustedes las conocen como las derivas, ¿sí? Que son los desplazamientos relativos de piso a piso. Con la deriva es que cerramos el cálculo de los elementos en el análisis sísmico. Es más, con la deriva se calcula algo que se llama el índice de flexibilidad del edificio, ¿sí? Lo que pasa es que no podemos hacer ese índice si no tenemos un modelo real y un modelo modificado o un modelo de lo que creamos que debe pasar. Adicionalmente, el índice de flexibilidad se calcula generalmente cuando tenemos dudas sobre las derivas. En este caso, podemos estar casi seguros, yo creo que en un 99%, que el edificio que nos entregaron los de diseño hormigón armado cumple derivas, ¿sí? Es más, donde no cumplan derivas hay que mandar una alerta, no solamente a ellos, sino a mí. ¿De acuerdo? Ahí debe haber una alerta y me lo tienen que decir el 5 de julio. ¿Ok? Ahora, una cosa es que no cumpla derivas generales, como la que vamos a presentar el día de hoy, que es la del centro de masa, y otra cosa es que no cumpla derivas por culpa de la irregularidad, ¿sí? Que sí de pronto ellos no lo van a poder ver porque ellos no analizaron sísmicamente el edificio, solamente hicieron un pequeño diseño basado en eso. La deriva puede ser interpretada como el desplazamiento relativo de piso a piso, y este desplazamiento relativo se debe tener en cuenta bajo dos direcciones, la dirección X y Y. Es más, la norma nos presenta que para tener en cuenta estas direcciones, el sismo que apliquemos para calcular derivas debe ser 100% en un sentido y 30% en otro. Justamente al crear un sismo dentro del modelo o dentro del sistema, siempre creamos casos de carga como estos que están acá, donde vamos a tener 100% en X y 30 en Y para evaluar la deriva en X, 100% en Y 30% en X para evaluar la deriva en Y, ¿sí? Las derivas o los desplazamientos relativos me permiten verificar el el cumplimiento de las condiciones de servicio del edificio. Si recuerdan, en análisis estructural tuvieron que haberles explicado que las deformaciones, las deflexiones y todo lo que tiene que ver con cambio de posición de algo me afectan el comportamiento de las condiciones de servicio. Es decir, yo veo esa deformación, yo veo ese movimiento, ¿sí? Y cuando vienen las condiciones extremas, que en este caso del sismo es la que estamos tratando de revisar, pues con más razón debo tener precaución al analizarlas. Esto ya lo hicieron en análisis, ¿sí? Ya saben cómo hacerlo. De pronto en SAP o en otro software, no importa, ustedes pueden utilizar realmente el que quieran. Yo les explico este porque me parece más sencillo para edificios, pero lo importante es evaluar el requisito de derivas. Y si nos devolvemos al requisito, la norma establece que para edificios de concreto reforzado debe ser máximo el 1%. ¿Listo? Que en ETAPS es 0,001 aproximadamente. Bueno, ¿qué va a pasar en ETAPS? Vamos a ir a una opción que se llama Display Lateral Options. Entonces en esta opción vamos a ver los desplazamientos. Acá, por ejemplo, tenemos unas derivas bastante excedidas, que es lo que tuvo que haberle pasado a los de hormigón. Y ellos tuvieron que empezar a corregir hasta llegar a un punto donde los desplazamientos o las derivas estuvieran inferiores al 1% con unas dimensiones de columnas particulares, ¿sí? Ellos en particular revisan columnas y vigas, que las columnas y las vigas tengan una relación mínima, ¿ok? Que nosotros vamos a evaluar no por diseño, sino por la capacidad de disipación de energía que tiene la edificación. En su caso puede ser DES o puede ser DMO, ¿sí? Desde el punto de vista matemático, seleccionar una mayor sección transversal también me aporta mayor rigidez, por eso es que estamos cumpliendo que los desplazamientos sean menores.
Pero ojo, cuando tengamos columnas de diferentes dimensiones, hay que tener en cuenta que estamos aportando mayor rigidez en una dirección. En este caso, por ejemplo, tenemos una columna de 80 por 90, es decir, que en la dirección Y, que es la de 90, vamos a tener mayor rigidez. Muy seguramente porque el edificio, por su forma, eh, sus particularidades, sus vacíos y todo lo demás, es decir, sus irregularidades como tal, hacen que en Y se vea más la deriva, ¿sí? Entonces simplemente vamos a comprobar esta, que es la del centro de masa, y para todos debe cumplir. Es más, los estudiantes de hormigón armado les daba miedo que la deriva estuviera muy cercana a uno, entonces se bajaban casi al 0,7, 0,6%, ¿sí? No es tan recomendable porque ya la deriva tiene su propio factor de seguridad, con que yo esté menor al 1 es suficiente, pero pues se los comento para que ustedes comparen. Bueno, hay una opción también en tabs que me permite ver las derivas, es la opción de Join Drifts, ¿sí? En Output o en resultados del modelo. Y también puedo ver los desplazamientos en Join Displacement. Este desplazamiento me va a servir mucho para probar la irregularidad que nos hacía falta, que es la irregularidad torsional, que es la que vamos a mirar el día de hoy, ¿sí? Con esto no quiero decir que las derivas se evalúen después de las irregularidades, ¿sí? O antes. En realidad las derivas se deben evaluar en cada momento de análisis sísmico de la edificación, porque es un elemento importante para asegurarnos de que el modelo esté cumpliendo, ¿sí? Si yo no reviso, no voy revisando derivas continuamente, en algún momento voy a tener inconvenientes para medir el comportamiento del edificio. Bueno, luego que ya Profe, analicé, una pregunta. ¿sí? Para el cálculo de las derivas hay que poner todo el peso, ¿no? Si por decir en un modelo no se está dibujando la placa o no se está dibujando alguna de esta, hay que ponerle también el peso de ese objeto, por decir, si, o sea, en el cálculo de derivas hay que incluir toda la carga muerta. Claro, o sea, digamos que en esencia el edificio lo que está haciendo es respondiendo a la carga sísmica, ¿sí? O sea, las cargas están independientes en estos momentos. Pero si lo pensamos de manera adecuada, cuando yo coloqué las cargas, cuando yo empecé a evaluar la estructura, ¿sí? Trataba de colocar las cargas era para hallar la rigidez, hallar la masa total, hallar el periodo, todo eso, ¿sí? Si yo no hago eso antes, o sea, si no defino bien las cargas y no defino bien el periodo y la masa, pues cuando vaya a calcular las derivas me van a dar unos valores X, cumplo, ¿sí? Y entonces luego yo digo, bueno, voy a cargar ahora sí el edificio. Cuando lo cargue, la masa aumenta, entonces el periodo debe cambiar, la rigidez debe cambiar también. Y eso me volvería a cambiar las derivas. Entonces, más bien no es que esté en la carga, es que con cada componente que yo vaya agregando al modelo, debo revisar las derivas. ¿Listo? Es más, Listo. Es más, hay una parte de diseño, ¿sí? Que no la vemos mucho en hormigón armado, pero cuando usted está diseñando, le pueden cambiar las secciones de las columnas, pueden cambiar las secciones de las vigas, ¿sí? Si pasa eso, tengo que volver a revisar derivas, ¿cierto? A ver qué fue lo que modifiqué en la estructura. Eso sí, se asume que a medida que vaya agregando elementos o vaya agregando más tamaño a los elementos, más rigidez, pues seguiré cumpliendo derivas como tal, ¿sí? ¿Por qué traigo alusión a este tema? Porque la irregularidad torsional nos invita a medir derivas en su sección tipo 1AP, 1BP. Estas dos irregularidades, que son las que vamos a medir el día de hoy, nos dicen que debemos tener derivas para analizar los ejercicios, ¿sí? Eso sí, si llego a tener una irregularidad torsional, la norma en la sección A3 y A4 me establece qué debo verificar yo, qué debo agregarle yo al modelo, que son las fuerzas adicionales y momentos adicionales que ya mencioné al principio de la sesión. Esta fuerza o este momento que voy a agregarle es un momento que se opone a la posible rotación del cuerpo y es generado por la multiplicación de una excentricidad por una fuerza. Entonces, la excentricidad ya dije que era la diferencia del centro de rigidez y el centro de masa, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros es calcular ese momento con estas fórmulas que están acá, ¿sí? Donde Fy es la fuerza horizontal equivalente que llega al modelo en Y y Fx la que llega en X. En teoría, para nuestros métodos, estas dos fuerzas son iguales, ¿ok? Ahora bien, estas fuerzas son aplicadas con el 100% de masa, pero según lo que hablamos y definimos, nosotros colocamos el porcentaje de masa para tratar de evaluar
realmente los elementos que se están moviendo con ese método, ¿sí? Que es el método estático, ¿ok? De todas maneras es una fuerza. Y la multiplicamos por la excentricidad, que para nosotros será un cálculo muy sencillo, un porcentaje de una dimensión del edificio. Luego cogemos ese momento y lo aumentamos. Es aumentarlo, multiplicarlo por una constante AX, que es el resultado de calcular un desplazamiento máximo de algún nodo del piso, ¿sí? En el cual esté calculando el momento, esta excentricidad de este momento es por piso, dividido entre 1,2 veces el desplazamiento promedio de todos los nodos de piso. ¿Cuáles nodos específicamente vamos a tener en cuenta? Pues los nodos que hagan parte de las columnas, que son los elementos donde se va a medir la deriva en el caso de que haya irregularidad torsional. Esta revisión de 1A-BP y 1BP es tan crítica que puede resultar muchas veces en determinante para cambiar algunas dimensiones, ¿sí? Y mañana vamos a entrar a Revit para hablar un poco sobre el plano que debemos presentar nosotros, para decirle al diseñador, venga, hay que cambiar esto, hay que modificar esto, ¿sí? Esto sí, hay que tener en cuenta que son recomendaciones, que no sabemos si él la va a hacer o no, porque nuestro análisis sísmico, nuestro peritaje era simplemente llegar a recomendar, ¿sí? Y ya en la etapa de diseño vamos a coger ese momento y lo vamos a dividir sobre R. Recuerden que R es el coeficiente de disipación de energía, ¿sí? Y que se utiliza para dividir la fuerza sísmica eh, y disminuirla hasta que los requisitos de refuerzo sean inferiores. El análisis que vamos a hacer acá es que R es afectado eh, por todas las condiciones del edificio y entonces vamos a calcular R sub 0 de la norma y phi p lo vamos a tratar de recalcular basados en la forma del edificio y en las derivas del edificio. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda que para calcular la excentricidad, perdón, para calcular las irregularidades, se tenga en cuenta la fuerza y la excentricidad que ya estábamos mencionando, que es la diferencia entre el centro de masa y centro de rigidez. Entonces vamos a ver que tenemos que aplicar la fuerza, como vemos ahí, no en el centro de masa, que sería por acá, estamos suponiendo, ¿no? Sino que debe ser entre la diferencia del centro de masa y centro de rigidez, ¿cierto? Esa diferencia, ¿sí? Que es el centro de rigidez por acá, es la que vamos a tener en cuenta para mover la fuerza y al moverla calculo mis derivas y con esas derivas evalúo la irregularidad. ¿Ok? También se podría hacer sin tener en cuenta la excentricidad, pero luego me tocaría recalcularla si la estructura me da definitivamente irregularidad torsional. ¿Sí? Bueno, en resumen, vamos a ir a analizar todo lo que estamos haciendo en el software, ¿sí? Y bueno, dependiendo de eso, vamos a tratar de proponer algunos cambios, algunas modificaciones en la estructura, ¿sí? Sin embargo, aquí en la diapositiva les dejo una imagen de cuáles son los componentes básicos de diseño sísmico para que ustedes los recuerden, los chequen y los verifiquen, que fue algo, por ejemplo, que me estaban preguntando ahorita. ¿Ok? Ahorita volvemos a esta parte. Entonces, bueno, este es mi modelo. ¿Listo? Me gustó este modelo cuando me lo dieron a diseñar porque es que tiene muchísimas cosas, muchísimas irregularidades y problemas en su forma. ¿Sí? Y fíjense que estos problemas no los generé yo como estructural, sino que fueron ocasionados por la arquitectura. ¿Sí? Entonces, cuando vemos cosas raras en la arquitectura, nosotros tenemos que tratar de solucionarlas, ¿ok? No significa que esté mal desde el punto de vista arquitectónico, es algo que se hizo, es algo que se bosquejó y nosotros tenemos que tratar de solucionarlo, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a revisar de lo que ya hicimos es que tenemos que definir la masa, ¿no? La masa se define con las secciones transversales, los materiales, y específicamente en un botón que vemos acá, que es el mass source. En el mass source, yo tengo que verificar siempre que el sistema de masas que yo tenga contemple la carga muerta y el peso propio, ¿sí? Que son los que yo tengo acá. ¿Ok? Si no los contempla, por lo menos que esté la carga muerta acá y que acá está el element self mass. Pero ojo, si tenemos los dos aplicados, este y este, puede que esté contemplando una masa dos veces. ¿Listo? No lo he revisado completamente yo ese caso, pero yo por seguridad no lo selecciono. Bien, ok. Y solamente tener un mass source por si acaso.
También creamos unos patrones de carga. Recuerden, las primeras clases que empezamos a hablar sobre TAPS, ¿sí? En los patrones de carga creamos los patrones de fuerza sísmica. Estos patrones de fuerza sísmica ya sabemos que son los patrones de fuerza horizontal equivalente, ¿sí? Y para crearlos, lo que hicimos fue agregar un combo sísmico o una carga sísmica y en Modify Load Lateral le colocamos aquí el coeficiente de base o el coeficiente cortante de base, conocido como LSA o la aceleración espectral, ¿cierto? Entonces la aceleración espectral, de acuerdo al periodo que nos dio nosotros, eso ya lo vimos, lo colocamos ahí, ¿sí? En su momento era un factor porcentaje de la masa, pero ya entendimos que era del espectro realmente y de la zona donde estemos. Para su edificio de 3 pisos y de 10 pisos puede que sea el mismo, como que puede que le cambie este valor, ¿de acuerdo? Porque depende del periodo, ¿no? Recuerden que se calcula yendo el periodo y en periodo luego eh, al espectro y a la aceleración como tal. Eh, ¿Qué dato ven ahí que ahora les resulta familiar y que acabamos de mencionar? ¿Sí lo pueden ver? Eccentrically. La excentricidad, exactamente. Y es un valor que no habíamos hablado de él, no lo habíamos tenido en cuenta, pero fíjese que efectivamente sí participa en la fuerza sísmica, ¿sí? Si ahí hubiese cero, es como decirle la fuerza sísmica se aplica en el centro de masa, ¿sí? Pero aquí le estamos diciendo no, ruede la fuerza sísmica un poquito, porque en realidad debe aplicarse en el centro de rigidez, ¿ok? Este porcentaje es recomendado por autores o simplemente usted lo calcula realmente calculando el centro de rigidez del edificio, ¿sí? Mire que es el 5%, pero ¿el 5% de qué? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista físico, es coger al modelo que tenemos, este modelo que está acá. Vamos a, a coger una dimensión aquí. Entonces, si yo quisiera evaluar, por ejemplo, la excentricidad de este piso, yo mido cuánto es este piso, que sería de aquí hasta acá, el sistema de pórtico, porque esto es como una placa, una cubierta, y de aquí hasta acá. ¿Listo? Algunos autores cogen con todo y placa, bueno, es válido también, no hay ningún problema. Entonces aquí viene a aplicarse la fuerza sísmica y acá también. Pero ¿dónde la aplico? No la voy a aplicar en el centro de masa, como ya dijimos, sino que la voy a mover hacia acá o hacia acá. ¿Qué distancia? El 5% de un lado, ¿sí? Entonces, como aquí estamos evaluando el giro, si muevo esa fuerza, estoy evaluando el giro hacia acá o hacia acá, bueno, diferente donde tenga, ¿sí? Pero una excentricidad en esta dirección, que es la dirección X, ¿sí? Esa es la dirección que estamos evaluando, ya sea esta o esta, ¿ok? Pues yo voy a decir que esta excentricidad es del 5% del lado más largo del edificio en X. Que eso es lo que está haciendo el modelo al calcularlo. En el caso de aplicar la fuerza en Y, si este fuera el piso que estamos analizando, ¿sí? Lo mismo, hay una distancia hacia acá o hacia acá, cualquiera de los dos lados, ¿listo? 5%. Esta es la excentricidad en Y, ¿ok? Y pues la excentricidad en Y, cogemos esta distancia que es LY para mí, esta es la LX, entonces simplemente EY será el 5%, o sea, 0,05 de LY, ¿sí? Eso es lo que está haciendo el modelo para mover la fuerza, ¿sí? Y tener en cuenta esa posible torsión del edificio, ¿sí? Y es que es además una torsión que se recomienda por parte de la norma a la hora de evaluar eh, pues la posible giro del edificio, todas esas cosas, ¿sí? Bueno. Entonces fíjese que sí existe, que sí la teníamos en cuenta, solo que indirectamente. Ahora debemos crear otros casos de carga, también los vimos, que dependen del espectro, que son los casos de carga dinámicos. Yo los llamo DME en relevancia al método donde salen, que es el método dinámico modal espectral, pero en realidad lo podemos llamar como sea. Y creo, si no estoy mal,
Y en su momento, cuando vimos eso, lo estábamos llamando eh, de cualquier manera. ¿Cómo creamos el DME? ¿Cómo creamos el DME? Bueno, el DME se crea basados en un análisis sísmico también, pero entonces no le vamos a colocar nada acá. Simplemente lo vamos a modificar en el load case. Entonces me voy a ir para acá, OK, y voy a ir para el load case. Define load case. El load case del DME lo modifico, le doy modify, y aquí le selecciono la opción response spectrum. Eso ya lo hicimos acá, ¿de acuerdo? Y en esa opción de response spectrum lo que hacemos es asignar el espectro de la zona donde estemos. Es decir, que la carga dinámica cambia no solamente por el periodo, ¿sí? Y no solamente por la rigidez del edificio, sino también por el lugar donde estemos, ¿sí? Y él automáticamente asume eso basados en esta función que está acá. En este caso, el pueblito que seleccioné fue este, entonces debo crear este espectro, que eso ya lo explicamos cómo crearlo y dónde sacarlo, etcétera. Ahorita lo chequeamos para que lo recuerden. Aquí fíjense que tengo un tema y es que solamente tengo el 100% en una dirección, debería tener el 30%, pero pues eso lo vamos a hablar mañana. Y aquí el DMY, también me ingreso, el Response Spectrum, pero aquí es U2. ¿Listo? En ambos casos pueden ver que también aparece que la excentricidad es el 5%, ¿sí? Es decir, igual en este método, la carga dinámica, la carga sísmica, se está tratando de mover al centro de rigidez del edificio, ¿ok? O sea, en todos los casos, la fuerza sísmica siempre va a apuntar ahí. Y esto con el fin de verificar todo el tema de irregularidades. Bueno, si me voy a la fuerza estática en el load case, vamos a resaltar que aquí tenemos es linear static, ¿sí? Al 100%. ¿Listo? Nuestros cálculos pueden ser basados en ese 100%. La irregularidad estaría bien medida, o sea, es una forma de hacerlo, pero la norma nos pide que las derivas tengan direcciones ortogonales, ¿ok? Entonces podemos hacerlo así y luego chequear con la dirección ortogonal en el caso de que así no nos dé ninguna irregularidad, ¿sí? O podemos de una vez botarnos a hacerlo con el 30%. Entonces vamos a decirle acá, agreguémosle la componente en Y, pero con el 30%. Como yo estoy midiendo la fuerza estática o pseudoestática, que es la fuerza horizontal equivalente, lo voy a hacer acá y no lo hice en la otra. Entonces le voy a dar OK. Y en FHY, vamos a cambiar aquí a fx, bueno, este es fy, perdón, y vamos a agregar otro que sea fx, y el 30%. ¿Listo? Y OK, y OK. Entonces con él ya yo verifiqué mi sistema. ¿Listo? Este es el segundo piso, este es el primer piso. Vamos a poner este. Listo, vamos a darle play. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Como el de regularidad torsional me pide comprobar derivas, voy a tratar de comprobar esas derivas. Entonces me voy a llevar esta planta para acá y ustedes me van a ayudar con unos cálculos para analizar este tipo de rigidez. Listo, bueno, ahí me quedó chévere donde quedan las columnas, ¿sí? Para tenerlas en cuenta. Entonces voy a llamar a esta revisión irregularidad torsional. Debe venir en una hoja de cálculo, una memoria de cálculo, acompañada de las demás irregularidades. O sea, no es única, ya las otras las revisamos, ahora nos faltaba esto. ¿Listo? ¿Qué necesitamos? Vamos a buscar las esquinas del edificio, estas esquinas del edificio, y voy a empezar a medir las deformaciones, ¿sí? Específicamente en las columnas. Bueno, aquí no hay una columna, ¿sí? Como tal, pero pues podríamos medirla acá o acá, y luego de acá hacia acá, acá, acá y
acá y acá, porque estas son las esquinas del sistema de pórticos. ¿Listo? Vamos a darle un nombre a cada uno. Como estoy midiendo el piso uno, vamos a empezar por el piso uno. Vamos a empezar a darle nombre, entonces este sería la unión 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Nos toca ahí por culpa de la forma del edificio, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8 y 1, 9. ¿Listo? Le vamos a medir esa irregularidad. ¿Ok? Vamos a tratar de explorar esos detalles en el software. ¿Ok? Te vengo para acá, ya corrió el modelo, entonces vamos a seleccionar este piso, que es el que me interesa, y vamos a darle la opción Show Deformed Shape o F6. Y en caso, vamos a seleccionar FHX. ¿Listo? Puedes seleccionar el último paso, que es el paso 3, o verificar cuál de los tres pasos es el que le da mayor desplazamiento. ¿Listo? Ahí se movió. Ojo que hay que tener en cuenta dónde quedan las columnas. Entonces, una columna quedaba acá, ¿sí? Eh, Más o menos, hay que mirar el desplazamiento. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces, miren, esa columna se movió en X 32,03 milímetros. ¿Sí? Son mis unidades. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, coloquen por ahí 32,03. Ese es el desplazamiento 1,1, creo que se llamaba ese nodo. ¿Sí? Y el nodo por acá, acá en la esquinita, este de acá, ¿sí? Que es el 1,2, se desplazaba a 25,33. 25,33. Anotémoslo por ahí. ¿Listo? En X, porque estoy en la deriva en X, ¿no? La deriva en X. Estoy asumiendo acá que el diseñador ya cumplió derivas en el centro de masa, ¿no? Aunque esto no se debe ver afectado por eso, pero voy a asumir eso. Bueno, entonces la deriva, bueno, piso uno, sector uno o lado uno voy a llamarlo, que es por donde voy a empezar. Entonces la deriva 1, 1, ¿Por qué no escogió todas las columnas, solo esas? porque debo comprobar varios lados. Entonces voy a empezar con este, que es como las primeras dos columnas. El modelo de irregularidad torsional te pide comprobar los lados o los sectores de un edificio donde puedan haber torsiones, donde pueden haber giros. Entonces lo que le está tratando de medir es si este punto se movió eh, menos con respecto a este o este se movió más con respecto a este o viceversa. O sea, qué tipo de movimiento hay entre los dos puntos. ¿Sí? Con las derivas, ¿no? Entonces, bueno. ¿Por qué me di desplazamiento? Porque el modelo me da desplazamientos, pero como estamos en el piso uno, la deriva del piso uno es el mismo desplazamiento del piso uno. ¿Ok? Y nosotros medimos los datos. ¿Me recuerdan esos datos, por favor? 1,1 es 32,03 y 1,2 es 25,33. Listo. Entonces, con respecto a la pregunta, el compañero, no es que solamente vaya a medir este lado, es que voy a hacer el ejemplo con este lado. Pero usted tendría que medir del piso uno el lado 2. ¿Qué deformaciones debe tener en cuenta? Pues la deformación 1,2 y 1,4, por ejemplo. O 1,3 si quisiera comparar estos dos lados. Luego tendrá que medir del piso uno otro lado, que sería la deformación de 1,4 con respecto a 1,5. Luego tendrá que medir del uno al piso, al lado 4 perdón, que sería del 1,5 al 1,6. ¿Cierto? Y así sucesivamente hasta que llegue al último lado, que sería este, piso uno lado N, que sería medir la diferencia entre las derivas de la columna o el nodo 1,1 y del nodo 1,9. ¿Sí? O sea, todos se deben medir, pero estoy explicando uno porque pues con uno voy a tratar de medirla
la, la irregularidad torsional, ¿sí? Eso sí, hay una forma de exportar datos por cada columna, ahorita la miramos. ¿Listo? Bueno, de todas maneras, al ver el edificio que se está moviendo, ustedes pueden ver que casi todo se mueve en X, pero hay un lado que se mueve más, ¿no? Unos lados que se mueven más que parece que son este y este, y este no se mueve tanto, pero pues habría que chequearlo, ¿no? ¿Sí? Alguien podría decir, venga, yo reviso solamente este lado que es como el que se mueve más en X, ¿sí? Pero la verdad para mí, estos movimientos acá en X es mayor, ¿sí? Pero hay que revisarlos todos, todos hay que revisarlos, ¿sí? Entonces, una pregunta de la exposición es, venga, ¿cómo le divido la regularidad torsional? Muéstreme la memoria de cálculo, ¿sí? Ojo que le pueden pedir eso, ¿sí? Entonces usted muestra la memoria y dice, mire, yo medí todos los lados del edificio, todo, y no me dio, o sí me dio, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sacarle un promedio a esas derivas. Deriva promedio, que sería la deriva 1, 1. Esto hay que hacerlo para todos los lados, ¿no? Repito. Y 1, 2 dividido sobre 2. ¿Eso me da cuánto? 2868. ¿Listo? ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a devolvernos en la regularidad torsional para recordar. La regularidad torsional, que es la que nos está abriendo todo este tema, dice lo siguiente. Si una de las derivas de una de las esquinas de los lados del modelo o del edificio está entre 1.2 veces el promedio de derivas o 1.4 veces, la irregularidad torsional es 0,9. Y si esta es mayor a 1.4 veces el promedio de las dos derivas, la irregularidad torsional es 0,8. ¿Sí? A eso se debe que yo tenga que medir los lados del edificio. Y yo empecé por este arbitrariamente, pero debo seleccionar todos los lados posibles. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar por 1,2 la deriva promedio y por 1,4. A ver si me incluyo dentro de alguno de esos sectores. La de 1,2, ¿cuánto me daría? 34.42. Gracias. 40.15. 40.15. Listo. Entonces, fíjense, para este lado, no caí entre las dos, porque miren, la mayoría más grande que tengo es esta, ¿no? ¿Sí? Que es la más grande. Entonces, no caí entre estos dos valores, o sea que mi FIP vale 1. Y si revisara, si caigo más allá de este, pues mucho menos. Eso me confirma que FIP sigue valiendo 1. ¿Sí? En pocas palabras, no hay irregularidad torsional. ¿Sí me entienden? Basado pues en las derivas, ¿no? En las derivas que estamos analizando. Bueno, aquí hay un pequeño porcentaje de error porque pues vamos a tener que mirar bien el punto donde se mueve la columna, etcétera, etcétera, pero pues si tenemos buena vista y todo bien, pues no vamos a tener inconvenientes. ¿Listo? Bueno, pueden hacerlo con el lado 1,8, 1,7, bueno, con todos los lados que tenemos acá. Sabemos de que este es el piso 1, lado 1 en X. ¿Sí? No se ve tan mal de todas maneras. O sea, si vemos el modelo, vemos que el modelo intenta moverse en X, ¿sí? No intenta tanto girar, ¿no? Digo, no hay problemas, ¿de acuerdo? ¿Qué columna ustedes podrían ver, o bueno, qué sector según los ejes, ustedes podrían ver como que está tratando de girar o como que no se sale solo en X, sino que en Y, se mueve un poquito más en Y? Hay dos esquinas que están moviendo en Y bastante. ¿Cuáles son? Del 1 al 2, El uno pero de la parte verde, ¿no? por eso ese eje, ¿cuál eje? Con los ejes de referencia. El eje Y. No, los c ejes uno o de C5.
Exactamente, por ejes la referencia es D1, o sea, este sector de acá. Y por acá dicen que también se mueve bastante en Y, ¿sí? Al moverse en Y y tener en cuenta que esto es solamente una deriva en X, podemos decir, venga, hay como una irregularidad torsional pequeña, hay que chequear esos lados, etcétera. Y esto se repite para el piso 2, se repite para el piso 3 y para todos los pisos que hayan. ¿Cuál debe apuntarle usted o cuál debería apuntarle usted? Al lugar donde las derivas estén más grandes. Pero la teoría obviamente implica que tiene que revisar todos los lados de todos los niveles del edificio. Entonces, esto no lo puede hacer una sola persona en el proyecto, tienen que hacerlo todos en el proyecto, ¿sí? Para poder calcular los valores, ¿sí? Bueno, vamos con el lado Y. Entonces le doy display y FHY. Otra forma de calcular estos desplazamientos es aplicando métodos tradicionales, ¿sí? Miren los pisos, piso 3, piso 2 y piso 1, ¿sí? Creo que se ve claramente que el problema está en Y, ¿no? ¿Sí? O sea, en Y hay unos giros ahí que tenemos que revisar a ver si hay irregularidad o no. ¿Listo? Y esto, ¿quién nos lo avisó? Ahorita vamos a ver quién nos lo avisó viendo estas derivas que están acá, ¿sí? Le vamos a coger el lado Y. Ayúdenme aquí con estos lados. Este era mi lado 1 algo. ¿Tú qué era? El 1,8. Vamos a medir el desplazamiento, pero ahora en Y. ¿Sí? Entonces apuntamos por ahí 22,33 para que me lo regalen ahora. Entonces ese es el desplazamiento del 1,8. Podemos coger cualquier lado, ¿no? Pero voy a coger este de acá. Y el desplazamiento de 1,7. No me sale acá, me toca alejarme un poquito. Acá. Ya. Sería 35,49. Fíjense que estos dos desplazamientos ya se alejan, ¿no? Están más lejanos. Entonces, cuando se empiecen a alejar los desplazamientos, se puede asumir que la irregularidad torsional puede ser mayor. ¿Listo? Bien, vamos acá para que me ayude. Entonces, lo mismo, irregularidad torsional. Ahora vamos a hacer el piso 1. Eso es como el lado N, no sé qué lado será, o qué sector será, pueden llamarlo también así. Y vamos a calcular la deriva de 1,8 y la deriva de 1,7. Entonces, la de 1,8, ¿cuánto fue que me dio? 22. 22,33. ¿Cómo? ¿20 qué? 22,33. 22,33 Y 35,49. y 35,40. Listo, recuerden que como estamos en el piso 1, la deriva 1 es del piso, es la misma deformación. Ahorita miramos qué pasa con los demás pisos, ¿no? Bueno, lo mismo. Entonces, esto se vuelve una tabla. O sea, piensen ustedes en una tabla corriendo eso, o sea, colocando los desplazamientos y simplemente ¡brum! Arrastran y le saca todos los valores. ¿Listo? Entonces, deriva promedio. 28,91. 1,2 veces la deriva promedio 34,692. y 1,4 veces la deriva promedio. 48,57. Pueden ver que mi deriva mayor está cayendo entre 1,2 y 1,4, ¿cierto? Está entre los dos valores. O sea que phi p vale 0,9. ¿Sí? Si fuera mayor a 48, sería 0,8.
¿sí? O sea, sería irregularidad torsional extrema. ¿Listo? Y entonces nos implicaría hacer una revisión de los momentos de diseño, ya en la parte de diseño. ¿Listo? Bueno, por ahora nos está diciendo, mire, como dio irregularidad torsional, ¿qué me toca hacer? Ya no puedo solamente medir las derivas en el centro de masa, sino que me toca medir las derivas en estas columnas. ¿Sí? En estas columnas. Y entonces se complica la cosa, se alarga el proceso, ¿sí? Pero tengo que hacerlo porque si no, alguna de esas columnas puede fallar por desplazamientos y yo no me doy cuenta. ¿Listo? Entonces debo recomendarle al diseñador, ojo, estas columnas hay que analizarlas y posiblemente hay que reforzarlas, ¿sí? Con respecto a lo que teníamos originalmente. Solo con análisis sísmico, no solo con análisis de irregularidades. ¿Listo? Eh, ¿Qué pasaría en el piso 2? Si hay alguna pregunta me pueden interrumpir, ¿no? Me emociono acá. En el piso 2 que es como más crítico el tema, ¿no? Entonces, bien, en el piso 2 se mantienen las columnas que tengo acá. Vamos a medir qué pasa con el desplazamiento, ¿listo? Entonces, para el nodo 1,8 me está dando la deriva, el desplazamiento, perdón, 32,83. Anótenlo por ahí. Es el desplazamiento del piso 2, 32,83. Y el desplazamiento de la esquina 1,7 es 50,95. Listo, vamos para arriba. Pues esto puedo haberlo hecho con X, ¿no? Pero, y es más, debería hacerlo con X también, pero me voy a botar a la parte Y, que es como la zona peligrosa. Entonces, piso 2, el lado que estoy analizando, esto se va a repetir para todos los demás lados. Deriva 1,8. Ya no va a ser el valor que me dieron, que dítemelo por favor, ¿cuánto era el valor? ¿20 qué? 22,33. Ah, 22. No, la nueva es 32,83. 32,83. Ah, si yo sí dije, o sea, daba lo mismo, no. Era un poquito mayor, ¿no? Listo. Pero bueno, no es 32,83, sino es 32,83 menos 22,33, porque la deriva del piso 2 es la resta de desplazamiento del piso 2 menos el piso 1, ¿sí? O sea que la deriva del piso 3 será el desplazamiento del piso 3 menos el piso 2. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Perdón? Bueno, la deriva de el piso de la parte 1,7 en el piso 2 nos dio como 50 algo, 50,95. 25 menos 35,49, que era el desplazamiento del piso inferior. Entonces nos da, ¿qué valores? 10,5 el del 1,8. 10,5 y Y 15,46. 15 punto, ¿qué, perdón? 46. Sí, muchas gracias. Y lo mismo, deriva promedio. $12.98. 12,98. 1, 2 veces. 15,57. Uy, pegó en el palo. Y 1,4. 18,17. Ah, miren, de una vez. No cayó en ninguna, o sea que como no cayó en ninguna, ni está entre esto, ni es mayor, pipe vale 1. Para el piso 2, ¿no? Imagínense que para el piso 3, no sé, hacemos el piso 3.
y me dio para todos los lados, ¿no? El menor de todos me dio 0,09. ¿Sí? Imagínense. Y así hacemos para todos los lados, ¿no? ¿Cuál escojo? Siempre vas a coger el coeficiente de irregularidad más pequeño, ¿no? No voy a coger la multiplicación de los dos, ni la suma, ni el promedio, nada. El más pequeño de todos, en este caso phi p, para todo el modelo sería 0,9. ¿Listo? Y ese es el que vamos a presentar en el informe. En el informe presentamos solo el final. ¿Sí? ¿Cuánto nos dio phi p? Y explicamos por qué nos dio ese valor. ¿Ok? De dónde viene, cuál irregularidad nos dieron, etcétera. No hay que ponerse a explicar los tipos de irregularidades ni los cálculos, no. ¿Dónde va eso? ¿Dónde van los dibujitos de las irregularidades, los cálculos y todo eso? La cartera. ¿En la qué? La memoria. En las memorias, ¿sí? En la memoria. Eso va anexo al final para revisar todos los chequeos y todos los chequeos que se hicieron. ¿Listo? Profe, no entiendo eso a qué se refiere con los lados, o sea, Esto es un lado, esto es un lado, esto es un lado del edificio, ¿no? ok, ok, ok. Profe, una pregunta. Según el piso 2, entonces un desplazamiento podría darme negativo, ¿cierto? Eh, pues el negativo es más como el sentido de lo que está midiendo el desplazamiento. ¿Y eso significaría que hay torsión en Z? No, no, porque los desplazamientos siguen siendo en X y en Y. Pues es que digamos, si en el primer piso me da hacia la derecha y en el segundo ya me da hacia la izquierda. Ah, no, eso ya es por los modos de rigidez de la estructura, pero no te debe pasar porque recuerda que el primero y el segundo modo de rigidez siempre es intentar mover el edificio hacia un sentido. ¿Sí? Sí, sí, señor. O sea que si te pasa eso, más bien lo que estaba diciendo es que el primero o el segundo modo de rigidez son modos de rigidez atípicos y entonces hay que chequear es que el edificio quedó mal predimensionado o las dimensiones no están bien asignadas, ¿sí? Es muy raro que pase eso, ¿sí? Sobre todo porque en esos modos de vibración el periodo es más pequeño y al ser más pequeño pues no se va a nombrar como uno de los primeros modos a revisar, ¿sí? Es más, si nosotros vamos, por ejemplo, al modo de dirección que allá vamos a llegar. Vamos a darle deforme shape. Y ahora no le vamos a dar esto, sino modo. Vamos a mostrar el modo 1. Vamos al primer piso, que es el que más se ve todo. Mire que el modo 1 se está moviendo en Y y en X, ¿no? Creería yo que más en Y, ¿no? Pero sí hay como un giro, ¿no? Se ve como un pequeño giro. Entonces, definitivamente los modos de vibración, cuando los analizábamos, nos indicaban que hay una torsión, ¿sí? Y la torsión está en el mismo sentido que las fuerzas sísmicas que estamos analizando. Y si ustedes recuerdan, cuando calculamos los modos de vibración, no teníamos en cuenta fuerza sísmica, porque recuerden que los modos de vibración son características de masa, rigidez y forma del edificio, más no de la fuerza sísmica. ¿Ok? Pero la fuerza sísmica, como está aplicada en el centro de rigidez, va a seguir la misma premisa que el movimiento del edificio, o sea, va a tender a moverlo hacia donde nosotros dijimos con la forma del edificio, ¿sí? La definición de columnas, dimensiones, elementos, todo eso, nosotros lo definimos y por eso nosotros controlamos la fuerza sísmica, más no la fuerza sísmica nos controla a nosotros, ¿sí? Miren el modo 2. ¿Sí ve? También tiene un poquito de torsión, ¿no? ¿Sí? O sea, efectivamente debe haber irregularidad torsional, este en sentido contrario, ¿no? Se viene como hacia abajo, ¿sí? Podríamos decir que alguno de esos dos modos de vibración eh, tiene que ser analizado por irregularidad torsional. Y efectivamente lo estamos haciendo ahorita y estamos chequeando que sí, efectivamente hay un valor. ¿Ok? ¿Listo? Entonces usted se divide con sus compañeros. Usted coge el piso 1, yo cojo el piso 2, usted coge el piso 3, usted el 4, luego el 5 y se repiten. Luego usted el 6, el 7, el 8 y así. ¿Listo?
Lo importante es crear como una tablita programada donde simplemente sea colocar desplazamientos y él les va arrojando, ¿cierto? Si hay irregularidad o no. No piensen un poco en esa posibilidad. Bueno, no sé si aquí hay alguna pregunta. Profe, en el piso 1, el lado que está en la parte de arriba, ese lado, ahí Ajá. se escogería las tres, o sea, las dos columnas y la esquina. Sí, o sea, es que aquí no hay una columna para yo medir esa deriva, pero pues es como un sector muy crítico del edificio porque estamos como en un volado, entonces sería bueno medir este lado y este lado, ¿sí? O sea, ya usted mismo por práctica se están dando cuenta cuáles son los lados como críticos. De todas maneras, imagínate tú que aquí me dio 0,8, que es el más crítico. Pues ¿para qué mido este si ya me dio 0,8? ¿Sí? Entonces hay veces que con medir algunos lados del edificio, ya yo sé que me dio 0,8, entonces no sigo. Y por ejemplo, si en el Entonces, piso, digamos, eso ¿cómo? lo tengo que poner en la hoja en la hoja de cálculos. Exactamente, tú dices, ah, ya me dio 0,8, de aquí en adelante, pues ¿para qué mido si ya me dio 0,8? ¿Sí? ¿Listo? El problema es que nunca te dio ni 0,9 ni 0,8, entonces te toca medir todos los niveles hasta ver si en verdad alguno cae ahí, ¿sí? Y digamos, si en un nivel me dio 0,8 y en el otro me dio 0,9, escojo el 0,8 para toda la estructura. Claro, exactamente, sí, señor. Pues por lo que este es el método estático, toca así. Bueno, ahora, eh, esa sería la forma de clasificar la irregularidad torsional. Esperemos no les dé o les dé irregularidad torsional extrema, no sé, dependiendo de lo que pase.